Este espacio de hoy es un espacio en donde les contaré cuáles son esos elementos que uno debe tener en cuenta y hablaremos de varios conceptos, de un producto mínimo viable, de un experimento comercial. Podremos ver unos dos ejemplos utilizados en diferentes enfoques, diferentes negocios, de cómo se puede trabajar un experimento comercial para encontrar esa oportunidad en el mercado. Y recordemos que esto viene de lo que se ha trabajado anteriormente, de tener muy claro cuál es el problema. Hubo mucho tiempo y muchas actividades que estuvieron muy enfocadas en cómo podían ustedes socializar el problema. Sé que hay desafíos y retos asociados a eso. Con algunos que me han escrito he tenido la oportunidad de conversar y que podamos empezar a aterrizar más ese problema que están queriendo resolver. Y es algo que podemos seguir haciendo. Hoy, este espacio de 2 horas será un espacio muy para que podamos apropiar cuáles son esos conceptos que hay que tener en cuenta y cuáles son esos momentos en la interacción que hay que tener en cuenta para el diseño. Y de esta actividad, sí se les compartirán 2 instrumentos sugeridos para que puedan trabajar en el experimento comercial y también un poco contarles qué puede ser un producto mínimo viable y que a veces pensamos que directamente está conectado, asociado a tecnología. Como siempre les digo, me gusta mucho que levanten la mano, que hagan preguntas. A veces en la emoción puedo irme mucho a hablar y acelerar mucho en lo que estoy compartiéndoles. Entonces, bueno, me dicen, hey, bajémosle un poquito y con mucho gusto, pues la idea es que esto sea una conversación. Bueno, entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a conversar hoy? Bueno, antes de eso, siempre saben que hay unas preguntas que me gusta hacer al inicio de las actividades. Estas preguntas las iremos contestando en el trayecto. Las que no alcanzaremos, ustedes irán intuyendo de qué manera es que se logra alcanzar esto. Mm, ¿Qué te diferencia de tu competencia? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que más valora tu cliente sobre la solución que le estás entregando? ¿Cuántos tipos de arquetipos tienes para la estrategia de comercialización? Un poco de qué manera estamos segmentando a quién le vamos a llegar con la solución que vamos a entregar. Entonces, es hacia dónde se da ese grupo de preguntas. Mm, Este temario, siempre partimos de cuáles son esas fases de madurez cuando hablamos de soluciones de base tecnológica. Entendamos que la base tecnológica no solo tiene que ver con aspectos de una startup o una solución digital, aunque aquí este programa de acompañamiento sí tiene esa tendencia, pero en realidad todas las fases de base tecnológica pues tienen estos momentos. Hablaremos del concepto del Product Market Fit. ¿Cuál es el propósito de esta fase dentro de la madurez de base tecnológica? Hablaremos de la validación de producto y de solución. En la sesión anterior hablamos un poco de la validación del problema, ¿cierto? Y cuál podría ser la solución adecuada. Aquí vamos a hablar de cuál es el producto que vamos a construir y de qué manera podemos conectarlo adecuadamente con alguno de esos involucrados que se han identificado previamente. Hablaremos de qué es un experimento comercial, cómo se puede trabajar un experimento comercial. Les entregaremos la ruta de un experimento comercial, cómo se puede abordar. Y esta es una alternativa que permitirá que ustedes aprendan a través de la interacción con el mercado lo que puedan hacer y lo que necesiten hacer. ¿Cuáles son esos casos de uso? Unos dos ejemplos que han generado impacto con programas, en otros programas que hemos acompañado y un poco el material de estudio para que lo puedan tener en cuenta. Esto es algo que ya hemos visto. ¿Cuáles son los momentos en el contexto de desarrollo de negocio? Cuando estamos hablando de ir desde la idea de negocio hasta el modelo de negocio, cómo nos conectamos con cada uno. Y este espacio del que hoy vamos a conversar y vamos a hablar tiene mucho que ver con específicamente estos puntos. Cuando estamos hablando del Product Market Fit, estamos hablando de la oportunidad, y ahí se me pasó marcarla, el arquetipo, la validación de negocio, la solución de negocio y el modelo de negocio. Estos 4 elementos hacen parte de identificar si hay una oportunidad de negocio, si hay una viabilidad en lo que estamos construyendo. Los hitos de madurez ya sabemos cuáles son. Estamos hablando del Vision Founder, del Problem Solution, del Product Market, del Business Model Market
Y alrededor de estos momentos de madurez es que empezamos, en algún momento les dije, uno salta sobre la situación en diferentes cosas que va a aprender. Puede darse que se encuentren en una situación de negocio en donde ustedes descubran nuevas cosas en el momento de Vision Founder, descubran nuevos problemas o nuevas situaciones del problema que no han podido resolver o que antes no podían ver porque esa situación no se había presentado, se den cuenta que deben ajustar algunos aspectos dentro del modelo de negocio o se den cuenta que el producto tiene algunas falencias en cuanto a las características que están queriendo entregar. En cualquiera de esos, siempre les digo, el proceso de madurez de negocio no es en el esquema lineal de izquierda a derecha con todo lo que queramos establecer o definir. Todo siempre pasa en el momento en el que estamos. Y por eso es que algunos de ustedes sienten que ya superaron el problema y están en otras situaciones, en otros momentos de ir ya directamente al mercado, y otros se sienten frustrados porque tal vez no han podido comprender muy bien en qué momento de problema están. Eso pasa dentro de un programa de acompañamiento y fuera de un programa de acompañamiento. Y es lo que pues debemos seguir como trabajando y acompañando. Cuando hablamos de un Product Market Fit, el Product Market Fit establece y es una fase, es un momento dentro de la madurez de un negocio, de una solución de base tecnológica que permite a la organización saber que ya desarrolló una relación con un potencial consumidor, con un potencial mercado y que sabemos específicamente qué es lo que necesita. En esta fase empezamos desde la exploración a conectarnos con el mercado y a empezar a entender cuáles son sus hábitos y comportamientos. En algún momento hablamos y vimos cuáles eran los momentos que se tenían cuando uno iba a madurar una organización, madurar un negocio, y esta fase, ¿cierto? Nos lleva a que podamos comprender y entender adecuadamente cuál es ese significado y cuáles son esas interacciones que debo tener. Hablamos de la psicografía y de la conducta de mi potencial cliente, el que llamamos arquetipo. Esto permite que yo en la interacción con el mercado pueda darme cuenta cuáles son esos atributos que tiene esa persona, ¿cierto? Que pueden ser patrones de comportamiento, que pueden ser tendencias, ¿cierto? En sus interacciones e intenciones de consumo que aumentan la posibilidad de que mi solución tenga un impacto en lo que ellos están necesitando. Y el propósito de esta área, de esta fase, es asegurar que la organización esté creando algo que la gente realmente quiera, ¿cierto? Y que sí nos estemos dirigiendo hacia una solución que tiene esa posibilidad de crecimiento en el mercado. Recordemos que la escalabilidad es algo que diseñamos en el negocio y que el mercado es el que se encarga de alcanzar y de lograr. Entonces, la escalabilidad es una responsabilidad que se da ya en el uso y consumo de un producto, pero que nosotros tendríamos que diseñar en las características de nuestro activo digital. ¿Listo? ¿Por qué es importante trabajar esto en los negocios digitales? Viabilidad del negocio nos da esa posibilidad de entender que sí hay una oportunidad de crecimiento, base para el crecimiento, como lo estamos diciendo, atracción de inversionistas. Esta es una de las fases en donde uno más demuestra que hay exploración y que ha aprendido de lo que es el mercado para identificar una posibilidad y potencialidad de crecimiento. Fidelización de clientes y es construir la fidelización de clientes. Porque al tener el Product Market Fit, Acá, entiendo qué es lo que necesita el cliente. Entiendo hacia dónde está su condición e interés de consumo. Eficiencia en el uso de recursos. Hay algo que siempre me gusta decir. Normalmente pensamos si estoy entregando una propuesta de valor adecuada y siempre pensamos que estamos entregando menos de lo que es el valor, pero también hay desbalance en la fórmula cuando estoy entregando más valor de que el cliente quiere percibir o está dispuesto a percibir. Y ahí es cuando nuestra organización incrementa una cantidad de cosas, de funcionalidades, de costos, hacemos más de lo que debería hacer y al final eso también nos pasa factura. Cuando estamos hablando de un product market fit, estamos hablando de cómo alineamos lo que el mercado necesita, lo que el mercado está interesado en consumir y lo que en este momento puedo entregarle perfectamente alineado al uso que él está. Y por eso es que hay que seguir haciendo esa exploración y hay que seguir analizando la información que capturamos y los datos que capturamos sobre el comportamiento del mercado. Y es una guía para poder innovar con información, con los datos, con entender qué tipo de mercado tenemos, podemos saber hacia dónde tomar decisiones de crecimiento, ¿sí? Y la escalabilidad es algo que se empieza a dar, pero que hay que seguir gestionando para que sí se siga garantizando.
No toda organización que logra ser viral en consumo, en descargas, en uso, pues se va a quedar siempre con esa atracción en ese comportamiento que estamos esperando que tenga sobre el indicador que están manejando. Hay que seguir gestionando la escalabilidad. Y esta fase es la que se encarga de que podamos desde el producto, desde la solución, entregar muy bien esa condición de crecimiento y de negocio. Cuando estamos en este momento de evaluar, ahí es no el problem solution, sino el market fit, estamos hablando de estas 5 preguntas, ¿sí? El problema que estamos abordando es suficientemente significativo y frecuente para nuestro mercado objetivo, que es algo que en algunas de las observaciones cuando hablábamos del problema se definía. Y es, hay que pensar también, y este es el momento, si el problema que estamos intentando resolver es un problema que es de masas y que vale la pena que se resuelva. Y cuáles son las alternativas que hay que no estamos considerando alrededor de esto. ¿Nuestra solución tecnológica resuelve el problema de una manera más eficiente o efectiva que las alternativas existentes? Esa es otra pregunta. En algunos momentos, cuando estábamos dando el feedback del problema que ustedes tenían definido, hubo muchas cosas en donde frecuentemente era esta la pregunta que hacíamos desde las personas que estábamos dando retroalimentación. ¿Cómo y de qué manera lo que ustedes están intentando resolver hoy, si es una solución significativa para lo que hoy ya existe? Y ahí es donde estamos hablando de que la oportunidad de negocio también tiene que entregar una ventaja en el negocio, ventaja en el mercado. Y es que le cueste al que ya está en el mercado alcanzar el tipo de solución que tú estás entregando. Y eso es conectarse con el mercado para que tengamos esa ventaja en la competencia. Porque él ya tiene una velocidad, tiene un tiempo aprendiendo, está construyendo una ventaja competitiva en tiempo que lo hace ser más costo eficiente en lo que vaya a hacer. Si nosotros vamos a llegar como nuevos, pues tendríamos que empezar a pensar cuáles son esas estrategias para mantenerlos en el mercado. Y ahí respondemos a esa pregunta. ¿Tenemos funcionalidades y tenemos una solución lo suficientemente significativa para que, ¿cierto?, valga la pena su uso como alternativa a lo que en este momento hay en el mercado? Los usuarios potenciales están dispuestos a adoptar y a pagar por nuestra solución tecnológica, es lo que también en estas condiciones de interacción empezamos a ver. Nuestra solución tecnológica es escalable y puede adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Claramente, cuando hablamos de escalabilidad, pues estamos hablando de que sepamos cómo conectarnos con esa conducta que tiene nuestro potencial cliente, nuestro consumidor, y con esas intenciones de uso. Relacionamos la conducta con la personalidad. Y si tenemos la capacidad técnica y los recursos necesarios para desarrollar de manera adecuada y mantener esta solución en el tiempo. ¿Qué es si yo soy el equipo adecuado para que esta solución funcione? A veces pensamos mucho de que tengo la idea que puede funcionar y pensamos que es la idea, la iniciativa del $1.000.000, pero también tenemos que evaluar y analizar si nosotros somos los adecuados para que esa solución se entregue. Y eso tiene que ver con capacidades. Hemos hablado de los tipos de capacidades y es capacidades para tomar decisiones, capacidades para conectarnos y relacionarnos, capacidades para poder saber con qué infraestructura contamos que esté demandando el negocio actualmente, la capacidad para saber en función del tiempo cómo producimos o cómo permitimos que nuestra solución sea usada de forma masiva, y la capacidad financiera, que al final es esto que siempre queremos, es cómo llegar a inversión, ¿sí? Y en ese sentido, entonces hay que tener en cuenta y ser sensatos en si esa solución que estoy identificando y que me doy cuenta que es la que necesita el mercado, si yo tengo las capacidades en mi equipo de trabajo para alcanzarlo, si tengo que ir a buscarlo. Muchas veces es ir a buscar el financiamiento, ir a ver cuál es el equipo de trabajo adecuado, cómo logramos también darnos cuenta a través de ese Vision Founder Fit que lo que estamos haciendo sí está conectado con nuestro proyecto de vida. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Cuando uno trabaja en el Product Market Fit, este elemento del Product Market Fit como elemento central hace uso del concepto de la propuesta de valor. Y llegar a hablar de la propuesta de valor, hay que tener en cuenta varias cosas. Esto es un concepto abstracto, es decir, es muy difícil decir o llegar a establecer que la frase que estamos utilizando actualmente entrega todo el valor que nuestra organización puede garantizar.
Y eso hace recordarles que la propuesta de valor no es la frase. La propuesta de valor es la articulación de toda la cantidad de capacidades del negocio para que cumplas lo que dijiste en la frase que podías cumplir. Y a veces eso raya mucho porque nos enfocamos mucho en poner una frase bonita, pero esa frase bonita no cumple lo que en realidad somos capaces de hacer. Por eso esta última pregunta, ¿tenemos la capacidad técnica y los recursos necesarios para desarrollar y mantener esta solución de manera efectiva? Esa frase, si la respuesta es sí, es porque la propuesta de valor que estamos entregando, perdón, prometiendo en la frase, la podemos garantizar cuando estemos entregando el producto o la solución. Este instrumento lo conocemos, el modelo de negocio Canvas. Alrededor de esto es donde más se habla de cómo construir una propuesta de valor. Y sabemos que la propuesta de valor es eso que logramos construir desde el negocio donde hay un interés de mercado de que se consuma. Y que eso está dado por diferentes formas en las que se puede diseñar. Podemos hablar de valores cualitativos y valores cuantitativos, donde normalmente los valores cualitativos están asociados a una solución que es business to customer, B2C, porque como consumidores finales nos mueve la emoción para consumir, nos mueve la emoción para el uso. Y alrededor de eso es cómo me siento, cómo me hace sentir y cómo gestiono las emociones que cualquier tipo de solución digital me pueden entregar. Novedad, personalización, diseño, cómo me siento, a qué clase social pertenezco, que es un tema de la psicografía, y cómo me entregan una solución que sí me hace sentir que soy de esa clase social y que tengo el nivel y el estatus que necesito tener. Accesibilidad, comodidad, utilidad, esa facilidad de uso que me alivie frustraciones y estos activadores psicográficos, ¿cierto? Y desde el elemento cuantitativo es normalmente una propuesta de valor que está enfocado a que una organización, ¿cierto? Un B2B genere o capture una cantidad de beneficios. Y estamos hablando de mejorar el rendimiento, de que es el trabajo hecho, de que puede estar algo asociado al precio, de que me reduce costos, de que me reduce riesgos. La gestión del riesgo a veces en nuestras soluciones digitales la obviamos, pero es muy importante tenerlo. No puede haber una transformación digital en las soluciones que ustedes entreguen a organizaciones si no gestionan el riesgo en esas organizaciones. La accesibilidad y también todo este ejercicio de ser cómodo, útil y usable. Hay un lienzo muy famoso que es el lienzo de propuesta de valor que es propuesto por Alexander Osterwalder, que es el mismo autor de Business Model Generation. Y este lienzo describe la forma en la que uno puede diseñar y construir una propuesta de valor. Hay dos extremos. Está la perspectiva de lo que hace el cliente, donde el cliente siempre tiene unas actividades que desarrollar y esas actividades siempre detonan dos grupos emocionales. O me frustra lo que estoy haciendo o me alegra lo que estoy haciendo. Me genera una satisfacción, una ganancia. Y a través de esa posición, desde la perspectiva de uso y consumo del cliente, yo empiezo a identificar cuáles son esos dolores o esas frustraciones y cuáles son esas alegrías o esas satisfacciones que está generando cada tarea que él hace. Si ustedes piensan su solución en el potencial consumidor de su solución, desde la perspectiva del potencial consumidor de su solución, ustedes empezarán a darse cuenta que él va a hacer unas tareas en su solución digital y que esas tareas que él va a trabajar en su solución digital estarán orientadas a alcanzar una intención, tener un resultado. Eso le generará frustraciones o le generará ganancias. Él decidirá usar su solución sobre qué tanto le estimules para que tenga muchas ganancias y muchas satisfacciones y qué tanto le alivies esa cantidad de actividades que le frustran. Y hacia allá se enfoca ese ejercicio de lo que es este lienzo de modelo de negocios. Aquí no es contarles cómo se diligencia esto. Estoy seguro que ustedes buscan diseño de propuesta de valor en YouTube y van a encontrar muchas formas de hacerlo, videos de 5 o 10 minutos. Aquí es contarles cómo se conecta y cómo se relaciona esto con todo lo que vamos a ver en este diseño de experimentos. Y desde la perspectiva del que diseña la solución, del que construye el negocio, hablamos
que está la caja de propuesta de valor, está el regalo, donde esa propuesta de valor primero establece una cantidad de servicios y productos que yo a través de mi solución digital voy a entregar a ese consumidor, a ese usuario, que pueden ser la misma persona o pueden ser diferentes personas. Y en ese sentido, empiezo a generar y a estimular una cantidad de ganancias, ¿cierto? De funcionalidades que incentiven que él tenga estos momentos de alegría. Una funcionalidad específica. Y acá, ¿cuáles son esos aliviadores? Esas funcionalidades, píldoras que lo que van a hacer es generar una solución que alivie o mejore estas frustraciones negativas. Alrededor de eso se percibe el concepto de propuesta de valor. Y miren que aquí acabé de hablar, se percibe el concepto de propuesta de valor, que es lo que me lleva a la siguiente diapositiva. Cuando uno habla de propuesta de valor, hay que tener en cuenta que lo que importa es el valor. Lo que está en el anclaje perfecto se llama valor. Cuando hay un anclaje es porque hay valor. Y el valor tiene dos extremos, la propuesta de valor y la percepción de valor. Percepción de valor es la que tiene mi consumidor, mi usuario, mi cliente, mi mercado cuando está usando el producto o cuando está teniendo estímulos para que use el producto. Y la propuesta de valor es todo lo que yo diseño en mi organización para que se garantice que esas expectativas que acá yo diseñé se cumplen. Este instrumento es para que ustedes diseñen y mapeen lo que hay que hacer, lo que se van dando cuenta que hay que identificar. Y cuando hablamos de esta estructura, miren que esta estructura, si nos acordamos un poco del ejercicio del Canvas, habla de cuáles son esos aliados, con quién hago qué, cuáles son esas actividades claves, cuál es esa materia prima, cuáles son esos recursos claves, cuál es ese presupuesto que yo necesito. Ese presupuesto me permite a mí habilitar capacidades de definir qué es lo que se debe hacer y esas capacidades permiten que yo construya una solución, un producto o servicio. Y ese producto o servicio yo lo comunico, establezco una relación, que la relación se empieza a construir a través de la frase de valor que entrego, de lo que comunico, cómo lo digo. Por eso es que es muy importante cómo yo hablo. Desarrollar negocios implica que sepamos conversar y que tengamos una comunicación asertiva sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra intención con el mercado, sobre la forma en la que queremos acompañar a esos negocios en la solución que ustedes están entregando. Incluso la forma en la que lo dicen, las palabras que utilizan, porque es quien lo escucha y a quién le da sentido. Cuando hablamos de la frase de valor está abrazando las relaciones que yo construyo con mi mercado, ¿cierto? Y los canales que utilizo para que esa relación se mantenga y se fortalezca. Eso nos lleva entonces a esta frase que siempre se la repito. Mm, y es que la operación es la que garantiza el valor, no la frase, es el hacer. El valor está en la atención al cliente, el valor está en el tiempo en el que prometo el producto, el valor está en la funcionalidad y esta funcionalidad que implementé le hace optimizar el tiempo, hace que se sienta seguro, hace que se sienta tranquilo. ¿Cuál es esa sensación que estoy entregando, cierto? ¿Cuál es ese atributo que mi producto tiene, mi solución tiene, que le genera ciertas sensaciones? Y eso nos lleva a algo y a un grupo de disciplinas que es muy importante cuando estamos diseñando para que el consumidor escale nuestro producto. Y es este concepto de percepción de valor. Lo que acabo de explicarles está acá en la parte superior. Aquí yo tengo la propuesta de valor, que es entregar un producto o servicio o varios productos y servicios. Y estos productos y servicios son un vehículo que llega a consumir este usuario o cliente. Desde el lado del negocio hablamos de una propuesta de valor, desde el lado del consumidor hablamos de una percepción de valor. Cuando los dos se conectan, hay un anclaje. Ese anclaje, aquí en la mitad va la palabra valor. ¿Y valores qué? Factores de interacción y comunicación que permitan
que yo construyo una confianza, que construyo un vínculo con la persona, con el mercado, ¿cierto? Con esa otra contraparte. Pero si le hacemos doble clic, ¿qué pasa? Si le hacemos doble clic, diseñar una solución que sea atractiva necesita en mayor medida que tenga una facilidad de uso y que para mí el producto que me están entregando sea transparente con lo que yo quiera hacer y de la manera en la que quiera usar ese producto. Y ahí es donde hablamos del concepto de usabilidad. En entornos digitales, cuando ustedes diseñan una solución, esa solución para que sea escalable tendrá que cumplir con condiciones de usabilidad, o sea, que es un atributo del producto, es una característica del producto, donde ahí yo tengo un proceso de fabricación, que hay un método, hay una disciplina que se da, el concepto de solución, el tipo de proceso, el tipo de solución que estoy hablando, el enfoque de diseño, el nivel de madurez que tiene mi producto madura en la interacción con el mercado. Yo voy, construyo un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable lo entrego al mercado, él me da feedback, si se queja es mejor, si habla es mejor, porque lo puedo escuchar y puedo entender sus apreciaciones, puedo conocer directamente cuál es la percepción de valor que tiene y aprendo. Y en ese aprendizaje voy ajustando el producto y lo voy madurando. Y eso es lo que me permite a mí ir gestionando la madurez del producto. Diversificación, que es una de las posibilidades que se puede dar, y ya el ejercicio de cómo lo masifico y cómo lo comercializo. Eso es lo que yo tengo la responsabilidad de diseñar y que por eso entrego todo esto de un producto mínimo viable. Cuando pasamos desde la perspectiva del cliente, su percepción de valor está asociado a la experiencia de uso. ¿De qué manera yo me vinculo a este producto que me está entregando una cantidad de beneficios y de características que me hacen sentido en mi cotidianidad, en lo que estoy haciendo? Y que me alivia las frustraciones y que permite que yo pueda, de alguna forma, seguir gestionando mi bienestar. Hablamos de que en la experiencia de usuario, cuando hay valor, está asociado a estos diferentes elementos. Es usable, o sea, siento que para mí es fácil de usar, si está diseñado para mí, siento que es útil, siento que es deseable, que es encontrable, que es accesible, que es creíble y que es valioso. Nuestro trabajo como diseñadores de soluciones digitales es lograr que con las funcionalidades, con todo lo que implica desarrollar una solución, ¿cierto? Podamos entender que al final es eso lo que se genera. Y ahí podemos utilizar soluciones de terceros, si estamos hablando de un producto mínimo viable, más adelante habrá una charla que les contará de eso. No necesariamente tenemos que estar pensando en que este producto mínimo viable lo tenga que desarrollar al 100%, codificando, programando. Hay muchas formas ya de hacerlo. Hace 15 años pues la mejor opción era, debes tener en tu equipo de trabajo alguien que sepa programar. Ya hoy en día hay alternativas para eso, que en algún momento Julián Arango en la charla que les dio les contó de las diferentes formas en las que se puede hacer un producto mínimo viable sin necesidad de código. Cuando hay esta interacción entre los dos, entre ese anclaje, hay eficiencia, efectividad y satisfacción en ambas partes, porque ustedes sienten que no están gastando más recursos, ¿cierto? Que no están dando más de lo que el cliente espera porque están perdiendo plata y no están dando menos de lo que el cliente espera porque están perdiendo mercado. Y ahí es donde empezamos a hablar de la importancia del anclaje y de que podamos mantener ese equilibrio y de los datos que estamos capturando constantemente para que ese equilibrio se mantenga. La frase, la operación es la que garantiza el valor, no la frase. Este ejemplo es algo que me gusta poner. Spotify en lo que hace y en lo que hoy está construyendo, en algún momento estableció eso como su propuesta de valor. Ya hoy sabemos que ha entregado la posibilidad de que los que éramos consumidores podamos también ser productores, ya podemos subir podcasts, ya podemos elaborar y seguir alimentando con contenidos la plataforma. Ya han evolucionado en donde no solo es una plataforma que alberga música y catálogos de productoras y de artistas musicales, sino que también da la posibilidad de que cualquiera construya y suba contenidos. Nuestra casa es tu casa es otra frase de valor que entrega ese beneficio de lo que yo quiero sentir, ¿cierto? A donde sea que viajes en el mundo, si entras a Airbnb vas a encontrar que
nuestra casa es tu casa. O sea, que mi casa, si vienes al Quindío Eje Cafetero, podrá ser un espacio en donde podrás conectarte si decido que eso sea el valor que yo pueda compartir junto a Airbnb. Si hablamos con esta estructura que les acabo de mostrar y lo desagregamos, para que esa frase de nuestra casa es tu casa se cumpla en el esquema que les diseñamos, pasa esto. Aliados claves. Importantes, el freelancer de fotografía para verificar y certificar los espacios que se suben a la plataforma. Un aliado importante. Actividades claves, gestión de la plataforma, vinculación de espacios y promoción de los espacios. Materia prima, espacios caracterizados, o sea, que existan, que haya personas interesadas en subir su espacio. Recursos claves, plataforma Airbnb, algoritmo de búsqueda y exploración de los espacios, banco de datos de los que son perfilados, de las que están clasificadas y otras que podamos establecer. Y bueno, el tema de presupuesto, ahí fue difícil encontrarlo. Capacidad clave, acuerdos de negociación, importante cuáles son los acuerdos y cuál es el contrato que firma el freelancer, cuál es el contrato que firma el dueño del espacio, de qué manera se vinculan cuando yo entro a la plataforma como consumidor que contrato y a qué me estoy ateniendo. Eso se llaman los términos de uso y condiciones, ¿cierto? Para el consumidor final. La infraestructura TI donde se alberga la información de todo esto para que la plataforma esté disponible y la analítica de datos. Es otra capacidad importante. Y en las soluciones hablamos de que la plataforma en sí es una solución, el banco de espacios de hospedaje, la calificación de la experiencia, la valoración de los espacios, el ranking de experiencia, y eso ya permitirá que yo pueda tener una frase que comunico en donde las relaciones son a través de autoservicio, es algo automatizado, y los canales o el canal principal, aquí podemos hablar de redes sociales porque tienen canales digitales, tienen un ecosistema digital, pero lo más importante dentro de todos los canales es la misma plataforma. Esto es un ejemplo de cuando hablamos de que la frase no es la propuesta de valor. La frase es algo que invita a que se use mi producto, mi solución, pero que detrás tengo que tener una cantidad de cosas y de infraestructura que soporten eso que estoy prometiendo. Y que también en la comunicación de marketing pues tendré que entregar al mercado potencial. Entonces, eso es lo que hablamos de propuesta de valor y de percepción de valor. Y aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando ustedes vayan al campo a hacer sus diferentes despliegues de experimentos, la capacidad que más va a demandar todo es la capacidad de atención. Cómo escuchan y cómo observan qué es lo que está pasando con su producto en manos del consumidor, con su solución, con el experimento que ustedes hayan decidido establecer. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí otro ejemplo, ¿sí? Ve películas y series cuando donde quieras. Y también aquí recordarles que la propuesta de valor cambia en el tiempo. Hace 10 años, esto ya se los dije, 14 años Netflix tenía esta propuesta de valor porque llegó como primer gigante en el streaming a ofrecer esto. Y fue el que más rápido se expandió a nivel global. Pero ya hoy en día, esta frase de valor ya no es una frase de valor de Netflix, ya es una frase de valor de la industria asociada al tema de streaming, ¿cierto? Contenidos audiovisuales, de películas y series cuando y donde quieras. Eso lo puede decir cualquiera de estos tres. Ya su valor está enfocado en los contenidos exclusivos que entregan para que haya ese interés de consumo. Y cuando hablamos de contenidos exclusivos, miren que le estamos hablando a la psicografía y al comportamiento. ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Dónde se conecta? ¿Cierto? Disney, por ejemplo, vende nostalgia. Es el banco de todos los contenidos de los 50, los 100 años, no sé cuántos años tiene Disney, de Pixar, de Marvel, a los que nos gusta el universo de Marvel, Star Wars. Entonces es un poco asociado a la nostalgia. Entonces es parte de hacia dónde está ese ejercicio de valor y lo que están entregando y cómo invierten para poder garantizar que tengan exclusividad en lo que están entregando y que eso pues traiga mercado. Porque ahí lo estoy diciendo, el valor está asociado a la nostalgia en Disney, por ejemplo. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y otro elemento que aquí cuando estamos hablando de exploración en el Product Market Fit es cuáles son los canales que yo voy a utilizar para desplegar esa experimentación que me permita a mí llegar
a entender mejor a mi mercado. Si yo fallé escogiendo el canal, ya también tengo una cantidad de accidentes en lo que voy a hacer, en lo que se va a definir. Y aquí una forma de clasificar estos canales, hay canales ATL, hay canales BTL, hay canales digitales, y podemos hablar que están los canales que son de nuestros aliados, que también son ATL, BTL y digitales. Desplegar un experimento en este tipo de canales ya dependerá de la capacidad y establezca. Siempre yo digo es, hagámoslo barato. Y hacerlo barato es con lo que ya nos permiten una cantidad de canales digitales, con el acceso a redes sociales, con las posibilidades que tenemos de que tanto activo digital esté disponible de forma gratuita. ¿Listo? Entonces, quisiera preguntar hasta ahora cómo vamos. Lo que he dicho es claro, ¿hay algún tema que quieran resolver? ¿Algo en lo que quieran que pueda profundizar? ¿Alguna duda conceptual que tengamos en este momento? Cuéntenme, manitos arriba o, o, o algo que quieran manifestar. Todos, por favor. A ver, aquí veo que Sebastián activó micrófono. ¿Intencional o no? Al parecer Dep- no. Sí, estaba pendiente por preguntarte si en un producto mínimo viable o en este ensayo siempre se realizan como ensayos y errores o ya en este producto mínimo viable es algo que ya se establece definitivo No. o hay ensayos y errores. Siempre habrá ensayos y errores. Y cuando hablamos del concepto de mínimo viable, que es lo que ya vamos a conversar también, el mínimo viable es que se permita eso. Hay que tener algo en cuenta. Desarrollar un negocio es caminar en la incertidumbre. Solo hay certeza cuando tengo datos del consumo por parte del mercado, ¿sí? Ahí hay certeza. De resto, lo que yo haga, lo que yo invierta, pues sabré cuánto gasté, pero en cuanto a que funcione mi solución en el mercado, es incertidumbre. Y la incertidumbre se gestiona a través de la interacción y la conversación y de cómo en la interacción le entrego una solución a mi mercado y el mercado tiene la capacidad de entregarme retroalimentación y yo tengo la capacidad de observar qué está pasando con eso, con el producto que está usando, con mi producto. Y ahí es muy, muy, muy importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Porque cuando uno habla de trabajar un producto mínimo viable, hacia allá vamos, es lo que yo identifico en mis hipótesis, que es lo mínimo que se necesita para que a él le solucione un problema, una necesidad, un deseo, lo que sea que él esté interesado. Cuando hacemos la exploración a través de la identificación del problema, que es ir a hacer entrevistas, también hay una capacidad de observación, de no hacer preguntas inducidas. Cuando yo voy y logro descubrir el problema, si yo tengo el problema claro, es mucho más fácil que yo pueda empezar a acotar las posibilidades de solución que está interesado mi cliente en que yo le resuelva, mi potencial cliente. Y ahí es donde, por eso es que primero tengo que tener claro el problema cuando me voy a embarcar a desplegar una cantidad de experimentos para decir, o no quiero decir claro al 100% porque me he encontrado con espacios y acompañado de negocios en donde en la experimentación se dan cuenta de situaciones del problema que en fases previas con técnicas diferentes no lograron encontrar, porque no se había dado la situación. Y ahí es donde uno debe estar en campo, valide, valide, construya, construya, para que al final uno pueda tener bastante tiempo de interacción de nuestra solución con el mercado, para que ahí vayamos aprendiendo, que es un poco lo que te estaba diciendo cuando hablábamos del nivel de madurez. El producto madura con el mercado. Yo no puedo hablar nunca, si ustedes van al ejercicio de mercadotecnia, nunca hay madurez del mercado, perdón, del producto si no es con el mercado. Siempre tendré que entregarle el producto al mercado para que él, en la frecuencia, velocidad, ¿cierto? De uso, me diga si el producto se está madurando o no en el mercado. Y ahí tendré que aprender a través de los datos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Cuando hablamos de la validación del producto, aquí hay que empezar a involucrar este concepto y es ese ejercicio de las brechas comerciales. Desde ahora se les va a invitar y se les va a estimular para que ustedes vayan a campo
Y cuando consoliden ese producto mínimo viable, que tendremos estas 3 semanas para que lo conceptualicen y empiecen a mirar, ¿cierto?, cómo logran validar en etapa temprana. Cuando estamos en este ejercicio, ir al campo y enfrentarse con el mercado, el hecho de que yo no sepa cómo conectarme con él es una primera barrera. Porque a veces uno dice, es que yo no sé si el producto es que de verdad no sirve o es que yo estoy abordando inadecuadamente lo que debería abordar y manejar con el mercado. Y esto lo ponemos acá porque hay que tenerlo en cuenta. Y es que ustedes también se den cuenta que ustedes también van a aprender de la forma en la que se van a relacionar. Porque solo allá, cuando estén con el potencial cliente, cuando estén en el espacio de experimentación, van a tener el desafío de saber si la primera vez lo hicieron bien, lo hicieron mal, y puede que a veces ni siquiera sea el producto que esté mal, es que lo dijeron mal. Por eso cuando hacemos un ejercicio de pitch y les decimos no se les entendió, cuando les decimos el problema no es el problema, tienes un poco la concepción de lo que quieres solucionar, pero no has podido aterrizarlo muy bien, es porque es muy importante que tengas claro y que trabajes en tener claro qué es lo que estás resolviendo, cuál es la solución que estás entregando, de qué manera lo necesitas abarcar y entregar. ¿Qué es lo que se sabe? Y estas estadísticas, este porcentaje puede ser 82, 87, 80, pero alrededor de esto está. Y es que debemos entender que las brechas de crecimiento, de madurez de un negocio, en mayor medida son internas. En el 85% están dentro de la organización. No sé cómo definir mi producto mínimo viable, no sé cómo vender, no sé si este va a ser mi cliente ideal, no sé cómo seleccionarlo, no sé cómo abordarlo. Y hay una cantidad de miedos y de situaciones de desconocimiento que hay que gestionar. Y eso es parte de lo que cuando uno se sienta y diseña un ejercicio de experimento, no quiero decir planea porque es diferente, diseño un ejercicio de experimento. La experimentación es algo que constantemente va a estar cambiando y que yo cada 3 días debo darme cuenta si tomé decisiones asertivas o no, o si tengo que cambiar y encontrar otros actores para que hagan parte de lo que estoy intentando validar y valorar en el problema. Desde el enfoque comercial uno puede encontrar estas situaciones y ustedes van a poder experimentar esto. Que no sigan su ruta de madurez, abordar un foco de negocio que no es el adecuado en lo que están haciendo, desintegración de las áreas de lo que tienen que manejar en cuanto a cómo lo digo y qué es lo que estoy vendiendo, ¿cierto? Mm, no mirar mercados internacionales o mercados nacionales. Ustedes son una solución digital. Es decir, que su activo principal de valor para escalar es digital o debe ser digital. Y si el activo es digital, pues no puedo pensar en que mi cliente va a estar aquí en el eje cafetero, ni siquiera. O sea, su experimentación y la invitación es a que ustedes piensen en que pueden buscar clientes en Bogotá, pueden buscar clientes en Barranquilla, en Bucaramanga, donde esté su potencial. Garanticen que en la propuesta de valor le garantizan el valor al que está en Bucaramanga, al que está en Cartagena y al que está aquí en Armenia. Con esa garantía, háganlo en donde sea, ¿cierto? Y es parte de lo que aquí deben empezar a contemplar. Cuando hablamos de la validación de la solución del producto, esto ya lo hemos visto. Está la validación del problema, está la validación del mercado y está la validación de la solución. Cuando hablamos de la validación del problema, aquí es el Problem Solution Fit. Miren, ¿qué es lo que en la sesión pasada se dio? Ustedes hicieron sus actividades de campo, entrevistas, ¿cierto? Lo que hayan decidido en el ejercicio y la retroalimentación que han entregado con sus diferentes mentores. Hoy vamos a contarles cómo es el ejercicio del Product Market Fit. Y ese ejercicio de Product Market Fit, pues, ¿a dónde nos lleva? A hipótesis de cliente y a hipótesis de producto, donde el Product Market Fit, miren que ya es dentro del modelo de negocio. Ya es la hipótesis de la solución, la hipótesis del mercado, cómo se da, de qué manera, cómo es lo adecuado en el ejercicio de lo que estamos construyendo y cuál es la solución óptima de las 3, 4, 5 que yo veía posibles, que se puedan empezar a definir y a trabajar.
¿Cuáles son las técnicas de validación de la solución en el mercado? Aquí hablamos de validación, no ya de inspección, eso ya pasó, ya conocí la industria, ya entiendo, ya hice las actividades previas para contextualizarme a dónde quiero llevar la solución. Aquí ya estamos hablando de ese ejercicio de indagación y de pruebas en campo, que esa prueba en campo es la experimentación. Y la indagación es cómo con el consumidor, con el usuario, empiezo a dejarle algo para que él interactúe, que es lo que se llama el producto mínimo viable, para que él con ese producto mínimo viable empiece a interpretar de qué manera lo puede usar y de qué manera le sirve. Y hacia allá, entonces tenemos ese sentido de uso y de entendimiento. Algunas técnicas que aquí son utilizadas, que ya estarán su criterio que ustedes exploren, el Customer Journey Maps para el tema de indagación, escenarios o casos de uso, observación de campo, observación participativa, prototipado de aplicaciones, prototipado rápido, eso permite indagación. Y el test que está acá al frente es A/B test, que es una prueba en donde el mismo producto lo vendo de dos maneras diferentes. Establezco dos discursos diferentes. Entonces, por ejemplo, el jueves vamos a tener la sesión donde John Vélez nos va a hablar de cómo construir una landing page. Entonces, el A/B test es que, por ejemplo, desplegamos dos landing page hablándole a audiencias diferentes, con una narrativa diferente, con beneficios un poco ajustados para cada audiencia, y logramos identificar a través de campañas y de diferentes estrategias para que lleguen a la landing page, a cada una de ellas, cuál es la que me genera mejor atractivo, cuál es la que convierte más, porque al final el A/B test es para saber con qué discurso comercial, con qué discurso de mercadeo estoy captando más atención sobre la solución que voy a entregar. Eso es un A/B test, por ejemplo. Consumidor incógnito es donde yo voy, ¿cierto? Y hago este ejercicio de consumir y de ver cómo el producto, cómo consumo en el producto, en la solución de la competencia. Me vuelvo un consumidor incógnito para empezar a entender y identificar alternativas de mejora en la solución que estoy entregando. El Customer Journey Maps, los escenarios que son casos de uso que aquí te vamos a mostrarles más adelante, que es el más común en la experimentación. Un caso de uso lleva un producto para que durante un tiempo específico alguien lo use con un propósito definido o establecido. Prototipado de aplicaciones y prototipado rápido, que puede ser otra forma. Aquí directamente con ustedes quiero hacer un ajuste aquí a la presentación. Y este es con el mercado potencial. Listo. ¿Qué es un producto mínimo viable? Que ahora lo estabas conversando. Creo que era Luis Felipe, estabas diciendo. El producto mínimo viable, como el nombre lo dice, es una solución, es un producto que yo defino desde lo que he explorado a través del entendimiento del problema, a través de las conversaciones previas de entrevistas con el potencial cliente. Yo defino qué es lo mínimo que le genera valor. Eso es un producto mínimo viable. ¿Cuál es el producto mínimo que le genera valor a mi potencial cliente? Es una versión de un producto que permite que un equipo pueda recolectar la máxima capacidad de aprendizaje validado sobre el cliente al menor costo. Y es que yo le entregue algo que en su potencialidad se puede volver mi solución ideal, pero que con las características fundamentales que uno dice mínimo viable, él puede estar interesado en que esa solución le genere beneficios y que yo a través de ese uso pueda aprender. Ese espacio en donde yo aprendo ya no es el producto mínimo viable. Ese espacio en donde yo aprendo se llama una experimentación. Yo utilizo un producto mínimo viable para crear un espacio de uso, que es lo que llamamos un caso de uso o un escenario de uso. Y ese escenario de uso, que es un experimento, tiene un uso específico que es el producto mínimo viable que yo defino. Entonces, para definir un producto mínimo viable, yo puedo ser
un experto o perito en el sector en el que estoy generando una solución, yo digo, bueno, ¿qué es lo mínimo viable? Tengo estas hipótesis, la construyo desde la experiencia que tengo, o voy y hago esa indagación abierta con el potencial mercado que va a consumir esa solución. Y de esa manera y en ese sentido, empiezo a darme cuenta de la forma en la que podría llegar a generar esas diferentes soluciones. ¿Listo? Y empiezo a aprender. Venga, ¿qué está pasando aquí? Esto sí se da. Vuelvo y digo, la mayor capacidad que ustedes necesitan acá es la atención. Cómo interpreto y cómo entiendo la forma en la que el consumidor se comporta con el producto que le estoy entregando. lo usa y se queja, lo usa, no se queja y está generando un hábito. ¿Cuál de las tres pasan? Ninguna de las tres. O sea, a empezar a ver cuáles son esas posibilidades y ahí uno va refinando todo lo que pueda darse. Es un prototipo que muestre solo funcionalidades básicas de nuestra propuesta, aquella que consideremos básicas para nuestro cliente. Esto es lo que dice Edith Rice, pero a mí no me gusta que consideremos, porque se vuelve un tema muy subjetivo. Y ya hoy en día nos hemos dado cuenta que madurar negocios no es un tema de subjetividades, es un tema de cuál es la tendencia, o sea, dónde está el interés de consumo. Y ahí es más bien enfocado a lo que logremos identificar con técnicas previas de exploración. Ahí es donde la entrevista en campo funciona, ahí es donde nos damos cuenta que solo el experto, con la experiencia que tiene, se vuelve subjetivo en la identificación de una oportunidad de negocio. Hay muchas personas que yo conozco que son muy buenas montando un plan de negocios, expertas en turismo, expertas en marketing, expertas en lo que sea, y lo montan, pero eso no garantiza que funcione lo que está escrito en ese documento. Puede estar bien formulado, bien definido, todo, el que lo lea dice, qué maravilla, pero eso no es una representación de la realidad. Para entender y para saber que hay un negocio que funcione, necesitamos modelar un negocio que sea la representación de la realidad. Ese es el concepto de un modelo. Y ahí es donde la observación de campo ayuda, donde es importante que se dé el ejercicio. El producto mínimo viable entonces habla de estos conceptos de qué es lo mínimo y qué es lo viable, ¿cierto? Productos inservibles que nadie quiere, un poco esa relación que uno diría como que esto no lo voy a utilizar de forma cotidiana. Productos que no pueden competir con proyectos establecidos, hablando un poco de la viabilidad. Ese encaje, esa relación que hay, ese join, es cómo encontramos ese buen producto para empezar a entender nuestra solución. Y para empezar a entender también a qué velocidad debe madurar nuestra solución, porque eso lo decide el mercado. Cuando nuestra solución madura con el mercado y hay una muy buena velocidad de madurez, es cuando decimos que el producto ya es un producto escalable. ¿Listo? Aquí un poco para ilustrar, intentamos hacer este gráfico que pudiera ser entendible. Todo lo que está en la caja es el universo de la solución, o sea, son las posibilidades de lo que ustedes pueden resolver, todo. Cuando yo trabajo en el concepto de un prototipo horizontal es que yo tenga un sitio web totalmente navegable con una cantidad de interfaces, por ejemplo, pero que no haya ninguna funcionalidad o tarea que me permita entender que de verdad fue útil el que yo utilizara. Entonces, imaginémonos un prototipo hecho en PowerPoint con hipervínculos donde yo le doy clic a la imagen y es un botón y me permite navegar por toda la exploración del sitio, donde yo pueda identificar cuál es el diseño y la distribución que van a tener los componentes, pero que no pueda hacer nada funcionalmente hablando. No pueda hacer una operación, no pueda guardar, no pueda nada de lo que podría hacer. Eso es un prototipo horizontal. Un prototipo vertical es lo contrario, es que yo establezca un espacio específico y que ese espacio específico que yo establezca diga que esto es lo mínimo viable que yo necesito para darme cuenta si vale la pena que yo despliegue todo lo demás. Y que yo vaya y trabaje en la zona de configuración y que trabaje en la zona de personalización del espacio, del perfil o que me ponga a agregarle una cantidad de detalles que no se vuelven ese elemento y esa actividad específica. Hay actividades específicas. Cuando uno está trabajando en las estadísticas, en las métricas, perdón,
para poder saber hacia dónde está la tendencia de uso de un producto, desde la experiencia de usuario, uno hace un análisis que está enfocado en identificar, acompañando el negocio, en identificar cuál es la actividad fundamental que necesita hacer la plataforma. Por ejemplo, volvamos a Spotify. La actividad fundamental de Spotify es que yo me produzca música. No es que yo vaya y agregue la canción a una playlist. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que yo esté ahí escuchando música. Si yo tengo la aplicación abierta con mi sesión iniciada, para ellos eso no es valor. No es un concepto que es la North Star Metric, no lo es. A ellos les interesa que yo le dé play a la canción y que cuando termine esa siga otra. Esa es la actividad específica que le demuestra a ellos que estamos interactuando. Esa actividad específica es la que yo tengo que lograr encontrar cuando estoy diseñando un producto mínimo viable. ¿Cuál es esa actividad específica que con mi solución voy a generar la atención de mi potencial cliente para que decida usar el producto? Y que con esa actividad específica voy a aprender de lo que él está haciendo. Eso es ese escenario. ¿Cómo ustedes van a encontrar ese escenario y lo van a segmentar para que logren en su experimentación que ese escenario se multiplique por los 25 potenciales clientes a los que van a ir y que, y que esos 25 se lo compartan a otros tantos más? Eso es el desafío cuando uno habla de construir un producto mínimo viable que tenga la posibilidad de ser masificado y que yo pueda aprender a través de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del MVP eficaz, es ese que a través de la verticalidad, ¿cierto? Me entrega esa posibilidad de que él interactúe, de que él siente que logró lo que en algún momento dijimos. Cuando estábamos por acá, que sea usable, útil, deseable. Si no es funcional, no es útil. Si yo no puedo hacer una tarea ahí, no es útil. Que yo pueda navegar, pues, ¿qué sentido va a tener? ¿Sí? Entonces, eso es algo importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el producto mínimo viable añade valor, ayuda a hacer algo, o sea, es útil. Enfóquese en identificar sus adoptadores tempranos, o sea, a quién sé que si le entrego esto va a decir, uy, lo estaba necesitando. Hay un poco de ese concepto que dicen en esa situación que dicen que el cliente se lo quiera arrebatar de las manos, que diga, venga, ¿cuándo es que va a estar lo que usted me dijo? Lo necesito ya. Enfoque en que sea un producto completo, pero no con características completas, que es diferente, ¿sí? Cuando un producto es completo, permite que tú termines esa tarea específica que definiste, que la termines, más no que tenga las características súper gigantescas de robustez y de todo lo que se va a dar y se va a establecer. Y la calidad varía según el propósito, a quién va dirigido y qué tipo de aspectos se dan. Cuando hablamos de este último punto de que nos enfoquemos en que sea un producto completo, más no con características completas, hablamos de la solución de movilidad. Que yo vaya del punto A al punto B en el menor tiempo posible con las mejores condiciones de integridad y seguridad física. Eso es el sector de movilidad cuando estamos hablando de transportar cosas o personas. Yo ir del punto A al punto B con las mejores condiciones de integridad. Aquí hay diferentes soluciones que con diferentes características, una más me gustas que la otra, entrega esa posibilidad de que se dé. Eso es la diferencia de cómo vamos escalando el producto. Que yo desde la primera versión del producto mínimo viable pueda entender muy bien o pueda entender muy bien, desde la primera versión pueda llevar a entender muy bien, corrijo lo que digo, pueda llevar a entender muy bien cómo debo ir incrementando, ¿cierto? Esa cantidad de funcionalidades que al final terminan siendo algo de comodidad, de contexto, de cuántos vamos a desplazarnos, de, ¿cierto? De cómo ya es la tecnología que permite que eso pase. ¿Cuáles son los tipos de productos mínimos viables? Primero es contarles cuáles son los posibles productos mínimos viables que puede haber. Podemos hablar de un producto mínimo viable para un producto, y es si ustedes quieren vender un producto, un celular, una manilla, yo qué sé, una cámara,
una botella de aguardiente. Esto es algo que ustedes pueden hacer a través de una presentación, con características, con un muy buen diseño, porque lo visual vende, ¿cierto? Un enfoque, un gráfico que representa el producto, eso también es una forma de hacer un producto mínimo viable. También vuelvo y digo, depende del propósito. Ese producto mínimo viable, ¿para qué lo vas a orientar? ¿Quieres detonar uso o quieres detonar consumo? Que ya es algo que vamos a ver. Un video en donde se muestre el detalle del producto, ¿cierto? Cada vez que ustedes ven un tráiler de una película y dicen, uy, yo me quiero ir a ver esa película, eso es un producto mínimo viable, muchachos. Están logrando sacar un video que les muestre en 1 minuto 10, en 1 minuto y medio, que esa película es una película que a ustedes les gustaría ir a ver, que ustedes están interesados en ir a ver. Y eso es un producto mínimo viable. Y para este tipo de soluciones digitales también funciona, ¿sí? Que ustedes tengan una presentación en PowerPoint en donde saben qué discurso tener, donde su discurso apoyado de la presentación entrega. Yo seré uno de esos, Juan Diego. Eso es un producto mínimo viable. ¿Listo? Una muestra mínima del mismo, ¿cierto? Ya hablamos de las degustaciones también, ¿cierto? Varían, depende de lo que se vaya a dar. En la perspectiva de hacia un, hacia un servicio, hablamos de que es una conferencia de presentación de servicios, es un video en donde se muestre para vender un servicio también. Una entrevista por videollamada. Si yo llego con la propuesta comercial y hablo de cuál es todo el potencial que tiene mi servicio, eso es un producto mínimo viable. Entonces, el hecho de que yo no haya ofrecido nunca un servicio, yo diseño una presentación, me invento el servicio, diseño los argumentos de por qué, tengo una narrativa adecuada de yo sé qué es lo que él necesita escuchar y sé cómo él puede estar interesado en mi solución. Esa propuesta comercial de lo que yo nunca he vendido es un producto mínimo viable. Entonces, fijémonos que no es pensar en que tenga que ser funcional, en que esté programado. Y es algo de lo que vamos a hablar de la diferencia de validar desde el consumo o validar desde el uso. Quiero preguntarles, hasta ahora, ¿qué preguntas tenemos? ¿Cómo vamos? Muchachos, estamos muy callados hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola, Juan Diego, No, ¿cómo va? no, no, acá estamos concentrados con todas las herramientas de los mínimos productos viables y por supuesto súper pendientes si uno ya quiere lanzar esa tecnología, si podemos como tener una mezcla de para un producto, para un servicio o cómo es Sí. lo mejor, porque pues Eh, sí, Muy bien, eso es lo que tú haces cuando diseñas el experimento. Cuando tú diseñas el experimento, tú dices, voy a poner este producto y voy a acompañarlo con estas otras actividades que complementan el servicio, porque se vuelven algo que termina siendo, ¿cierto?, complementario y vinculado a tu intención, a tu estrategia de difusión, a tu estrategia para ir a validar lo que tengas que validar. Un ejemplo de un producto mínimo viable, una maqueta. Cuando hay una venta de un apartamento sobre planos, el plano es el producto mínimo viable. Cuando hay una maqueta y se venden apartamentos desde la maqueta o desde un video, un render, eso es un producto mínimo viable, ¿sí? Y es traer ese concepto de cómo muestro una representación de cómo va a ser y de qué estoy dispuesto a hacerlo. Hay una cantidad de cosas que lo soportan. No es que soy una constructora que lleva 50 años en el mercado, estas son las producciones que hemos hecho, nosotros fuimos los que hicimos tal y tal y tal y tal propiedad horizontal. Ah, ok, o sea, confío, ¿cierto? Ya es que me guste y que yo los argumentos alrededor de mi decisión, pues que me ayuden a gestionar las objeciones que uno llama. Está el mockup, está el mago de Oz. El mago de Oz es algo que normalmente muchos emprendedores digitales hacen. Y aquí está esta página de Sapos porque Sapos es lo que hicieron cuando fueron a desplegar y fueron a validar que inicialmente, ¿cuál fue el experimento que ellos hicieron?
estuvo enfocado en validar si las mujeres estaban interesadas en comprar calzado a través de un canal digital. Eso es lo que tenían que validar. Las mujeres estaban interesadas en comprar calzado a través de un canal digital. En su experimento lo que hicieron fueron al sitio en donde donde eran residentes, pidieron a los diferentes establecimientos de zapatos de esa ciudad que pudieran tomar fotografías y hacerles fotoestudios a todos los diferentes tipos de zapatos. Y los montaron en un marketplace. Y los empezaron a vender. Y cuando los vendían, iban al negocio en donde tomaron las fotos, compraban los zapatos y los mandaban. Ellos son un canal, estaban validando si había un interés de las mujeres de comprar a través de un canal digital. Lo que tenían que trabajar era en cómo era el diseño visual, de qué manera, cuáles eran los atributos, mostrar variedad, la clasificación en arquitectura de información para ver cómo clasificaban los tipos de zapatos, todo. Y ese fue su experimento. Cuando se dieron cuenta que había interés de comprar a través de un canal digital los zapatos, empezaron ya a desplegar todo lo demás. Entonces, fijémonos que esto es un ejemplo de un experimento y el producto mínimo viable fue una landing page donde el experimento implicó ir a tomar las fotos, ir a traer toda la información del precio del calzado, todo lo que fuese. Eso es un experimento. Así de sencillo, no hubo nada súper sofisticado. Atrás la logística era la logística del almacén que tenía los zapatos ya en su inventario y es una forma de validar que se dio. ¿Listo? ¿Qué es un diseño? ¿Qué es un experimento comercial? ¿Y cómo vamos a ir a través de los experimentos comerciales? Ejemplos como los de Zappos es lo que les vamos a invitar a que ustedes hagan en este ejercicio de exploración. Y para eso ustedes van a tener el espacio de aproximadamente 6 semanas. En esos espacios de 6 semanas, ustedes van a estar aprendiendo de lo que están experimentando. Vamos a acompañarlos a que ustedes se conecten con el potencial mercado. Esta fase de producto digital está pensada en que ustedes piensen muy bien cuál es el producto mínimo viable y cuál es el experimento comercial que van a montar alrededor de ese producto mínimo viable. Y con esos dos elementos van a ir al mercado. Van a ir a conectarse con su potencial cliente, con el que hayan definido en su modelo de negocio, y van a empezar a aprender. Y ahí todo puede pasar. Van a llegar a decir, Moisés, este producto ya no es lo que habíamos pensado. Van a llegar a decir, creo que estamos hablando del mercado que no es. Van a llegar a decir, le estamos hablando como no es al mercado que sí pensamos que es. Van a decir, el producto mínimo viable es muy sofisticado y quieren algo más sencillo. Van a decir, no les interesa nada de lo que estamos haciendo, tenemos que cambiar a otra cosa. Eso es todo lo que puede pasar, porque todo es incertidumbre y hay que gestionar la incertidumbre. ¿Qué es un diseño experimental? Es la creación de un entorno de experimentación sobre lo que se espera que se presenten ciertos resultados para validar hipótesis. En el diseño de experimentos se establecen escenarios de prueba para observar comportamientos que se espera sean favorables. Cuando uno se va al concepto de una hipótesis es un acierto, es la declaración de algo que yo espero que sea un acierto, pero que no tengo la certeza de que va a ser un acierto. La certeza me la entregan los datos que ya tengo y de que efectivamente funcionó. Yo siempre formulo hipótesis en positivo. Siempre deberíamos formular hipótesis en positivo. Y estas hipótesis en positivo están alrededor de este gráfico que uno tiene acá. Uno establece una agenda, una exploración en campo, hay unos ciclos de iteración para aprender. A través de esos tres elementos tenemos unos resultados favorables o desfavorables y aprendemos. Y ese aprendizaje nos permite saber cómo medir el desempeño de lo que estamos haciendo. El propósito del experimento es ese gráfico que ustedes están viendo ahí. Y aquí hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de este ejercicio, ustedes como organización están pensando en su propuesta de valor. Y su propuesta de valor la van a aterrizar en una solución, que es lo que llaman el producto mínimo viable en este alcance. Y su producto mínimo viable va a ir escalando y va a ir madurando. ¿A qué velocidad?
dependerá de los escenarios que ustedes pongan y dependerá de qué tanto se vincule el consumidor en usar ese producto. Si hay mucha demanda de uso, va a madurar muy ligero. Si hay pocos escenarios de valoración, va a madurar muy lento. Ustedes, cómo despliegan y cómo crean esos espacios, cómo estimulan esos espacios de uso. Esa es la forma de decirlo. Ustedes deben estimular esos espacios de uso y de consumo de su producto mínimo viable. Y eso es lo que se llama un experimento. Y en el mercado ya es el que decide cómo se logran esas intenciones de uso y consumo. ¿Cómo entendemos ese perfil del cliente para que se den esas intenciones de uso y consumo? ¿Listo? Aquí es muy importante hablar de la diferencia entre un plan y un experimento. Un plan camina sobre la certeza. Un experimento camina sobre la incertidumbre. Y ustedes aquí están en incertidumbre. No podemos hablar de un plan de crecimiento porque pues no tengo certezas aún. Cuando tengan certezas, hablen de un plan. Cuando estemos aprendiendo y entendiendo, hablemos de un experimento, porque estamos en la incertidumbre. No sabemos ni siquiera si el socio que tengo al lado va a ser el que más adelante va a estar en el negocio. Y eso es muy importante que lo consideremos y lo contemplemos. ¿Listo? ¿Un plan qué es? Ya lo dije. Certeza. ¿Un experimento qué es? Incertidumbre. Como ustedes aquí están entendiendo hacia dónde va el crecimiento de su negocio y qué es lo que pueden hacer, por eso es que hablamos de un experimento comercial, no de un plan comercial. Perspectivas comerciales. Hablamos del outbound sales y el inbound sales, que son las ventas push y las ventas pull. Las ventas pull son las que se dan porque el mercado está interesado en usar tu producto, tú cuelgas contenido esporádico en canales digitales y a través de ese contenido esporádico, alguien va a llegar a decir, ve, me interesa, lo voy a consumir. ¿Cierto? Eso es pull. El mercado te jala, ¿sí? Y las ventas push es que tú empujas el producto hacia el mercado. Este escenario, y cuando hablamos de una experimentación comercial, ustedes presentan el producto al mercado y ustedes estimulan lo que yo acabé de decir. Ustedes crean espacios donde se puedan conectar. Eso es. Crean esos espacios donde se puedan conectar. Donde el mercado pueda decir, ve, qué interesante, lo voy a usar. ¿Cómo sé dónde está mi mercado? Existe una técnica que es el Customer Journey Map, donde ustedes identifican a través de las diferentes entrevistas y entendimiento del mercado a dónde pueden estar y de qué manera se pueden conectar. Y aquí nos lleva a esto. Y ojo con esto que es probablemente de los temas más importantes acá. Hay dos tipos de experimentos comerciales. Ustedes construyen un producto mínimo viable para la validación de condiciones de consumo o para la validación de condiciones de uso. Las dos son diferentes, aunque pueda haber un experimento que converja las dos. Cuando hablamos de validación desde el consumo, es porque yo tengo un discurso, yo voy y le presento el discurso, le hablo de los beneficios y hago esa actividad de relacionamiento comercial para que me compre el producto. Le presento un video y el video dice, qué verdad, que era hermano, yo quiero eso. Eso es validación desde el consumo, ¿sí? Entonces, miren, tiene el propósito de explorar y conocer los factores que determinan la intención del cliente, la interacción con el cliente. Es el Customer Experience. Considera aspectos como la experiencia del consumidor, dónde va a estar, cómo le presento la solución para que él decida que esa solución le interesa para poderla comprar. Él no la ha usado. Él ya con lo que vio dice, a mí me interesa. La validación y el experimento de consumo es el tráiler de la película de Deadpool que ahora estaba diciendo Juan Diego, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿yo qué voy a hacer? Mi producto mínimo viable es para que yo lleve un discurso y a través del discurso detone un interés de uso y de consumo que me paguen, porque ustedes han visto que hay casos y hay tipos de pruebas en donde me pagan antes de que el producto exista. ¿Por qué? Porque a través de las intenciones de consumo
le mostré por qué le sirve, cuáles son los beneficios y tuve un discurso comercial que lo convenció, porque le hablé al dolor, le hablé a la necesidad, le hablé a la aspiración, ya tuve que haber identificado bajo qué aspectos le conversé, ¿cierto? Cuando hablamos de la validación de condiciones de uso, la validación de condiciones de uso ya está dado, como el nombre lo dice, a que yo use el producto. Y yo no percibo valor hasta cuando no lo uso. Entonces, dentro de ese ejercicio, hay que empezar a identificar su producto mínimo viable hacia dónde va. Su producto mínimo viable va para que ustedes puedan validar condiciones de consumo y despierten el interés del que está dispuesto a pagar, o ustedes necesariamente necesitan validar uso. Por ejemplo, un videojuego puede tener condiciones de consumo. Yo monto una landing page, lanzo un tráiler del videojuego, digo que la gente se registre para poder descargarlo antes de que esté lanzado al mercado y que haya una notificación anticipada y que yo reserve una descarga. Eso es validar el consumo, porque a través del discurso se despertó el interés. Y otra cosa es cuando yo necesito validar las condiciones de uso. Resulta que hubo muy buen marketing. Fue madre y el videojuego quedó en las nubes y la gente quiere jugar eso. Los niños quieren jugar eso. Pero cuando instalan el producto, no les gustó la interfaz, los colores, la interacción. No hay una meta de lo que puede hacerse. Terminó vendiendo más el video que lo que en realidad entregó el producto. Ahí es donde se fragmenta la percepción de valor y eso nos lleva a algo. Cuando hay una percepción de valor óptima es porque las dos cosas pasan. La intención de consumo se da y la intención de uso se da. Y en las dos hay doble chulo. Y ahí es cuando yo digo, listo, ya hay una alta percepción de valor, podemos empezar a escalar el producto y podemos empezar a buscar otros escenarios. Listo. Entonces aquí la pregunta es, ustedes en lo que van a diseñar, ¿hacia dónde se van a ir? ¿Tienen las condiciones para validar el uso? ¿Quieren validar el consumo? ¿Van a validar las dos? ¿Cómo va a ser ese escenario de exploración para que el ejercicio se dé adecuadamente? ¿Cuáles son entonces esas técnicas para validar el consumo y para validar el uso? Aquí están y están marcadas las que yo recomiendo en este ejercicio de lo que ustedes van a hacer. Ahora, ¿cómo construimos un experimento comercial? Para construir un experimento comercial tenemos estos 4 momentos: la concepción, el alistamiento, la operación comercial y el seguimiento. Cuando hablamos de la concepción, estamos hablando de estos 6 momentos. Identificar cuáles son esas situaciones problemáticas que ustedes ya encontraron en su consumidor, qué es lo que exploran en el problema, ¿sí? ¿Cuáles son esas brechas, esos dolores que ustedes van a decir, yo le voy a ayudar a él a hacer esto? Yo ya me di cuenta qué es lo que le tengo que resolver. ¿Cuál es esa actividad que yo necesito que él haga y que él necesita que yo les resuelva? Eso. Definimos ese foco, cuál es el propósito del experimento, porque yo puedo decir, me interesa saber si mi discurso comercial funciona. Me interesa saber si mi discurso, si el uso del producto es adecuado, si al momento de manipularlo hay algún tipo de experiencia negativa, que es lo que quieren validar en el experimento, ¿sí? Eso lo empiezan a definir y es algo importante de lo que también deben trabajar. Después hablamos de la habilitación, perdón, de las hipótesis de validación comercial, o sea, qué quieren lograr. Entonces decimos que este producto es de alto interés para los niños y entonces permitirá que podamos em, a través de este juego capturar el interés y que podamos aprender de cuáles son sus posibilidades e inteligencias múltiples. Este producto permitirá que podamos acompañar a los padres en la identificación de los talentos que tiene el niño o de incluso las situaciones de riesgos a los que se puede estar enfrentando, yo qué sé. O sea, ¿cuáles son esas hipótesis de validación que ustedes van a poner sobre el producto? Que permitan uso, que permitan consumo. Los resultados esperados. ¿Ustedes qué esperan que sea ese resultado? ¿Favorable, desfavorable? Obviamente favorable. Y si es favorable, ¿con qué nivel? ¿Cierto?
Indicador estrella. ¿Cuál es ese indicador que va a asegurarles que ustedes están haciendo un buen experimento? Número de ventas, cantidad de usuarios, cantidad de compras, volumen en cuanto a cuánta plata recaudan. ¿Cuál es ese indicador que ustedes van a decir? Tiempo de uso. ¿Cuál es ese indicador que van a utilizar para saber que el producto mínimo viable funciona? Mercado foco. O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son esos adoptadores tempranos que ustedes van a elegir para que usen el producto? Momento número 2, alistamiento. Después de que ya ustedes en el equipo de trabajo hicieron eso, empiecen a preparar el experimento. Ya es aquí, ¿cuál es ese producto mínimo viable que estamos diciendo que vamos a hacer? O sea, ¿qué características va a tener sobre lo que yo dije que quería lograr, sobre esas hipótesis que yo quiero alcanzar, sobre ese propósito del experimento y sobre ese mercado foco? ¿Cuál es el producto mínimo viable que voy a diseñar para que eso pase? ¿Cuál es la técnica de validación que vamos a utilizar? Y las técnicas de validación son estas que están acá. Va a ser un A/B test, va a ser un caso de uso, va a ser un test de humo, va a ser una maqueta, va a ser un mago de Oz. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los ciclos adecuados en la validación? ¿Cómo así ciclos es cada cuánto tiempo van a medir y van a darse cuenta que está funcionando o no? Los ciclos pueden ser de cada semana, de cada 15 días, de cada 20, dependiendo del experimento. Para lo que ustedes están haciendo, yo sugiero que sea semanal, entendiendo y mejorando todas las iniciativas que hay, que sean semanal. Cuarto paso, ¿cuáles son los recursos claves que ustedes necesitan para que ese experimento funcione? Ustedes necesitan gente, necesitan un software, necesitan que sea a través de WhatsApp, necesitan una landing page, o sea, ¿qué necesitan para que eso funcione, para que eso pase? ¿Cuáles son los documentos de trabajo? Aquí documentos de trabajo es, ¿hay un discurso o un libreto que necesiten? ¿Cuál es el texto que va a ir en la landing page? ¿Necesitan una ayuda a ventas? ¿Necesitan un modelo de propuesta? ¿Necesitan piezas gráficas y hacer contenidos en redes sociales? ¿Qué necesitan? ¿Cierto? Como documentos de trabajo, como material para poder desplegar el experimento, para poder invitar. Lo que yo les dije ahora, ustedes necesitan estimular el uso. Esos documentos de trabajo son para estimular el uso. Entonces yo le envío al WhatsApp de los que me interesan, yo los invito a una reunión, los invito a un evento. ¿Qué voy a hacer? Agenda comercial. Esto aplica si ustedes van a ir a sentarse con un potencial cliente. Entonces eso de la agenda comercial es, bueno, yo necesito llamarlo, tener una cita con él, necesito conversarle, es que mi cliente es otra empresa, tengo que sacar una agenda. Tengo que tener la presentación. ¿Cómo hago la presentación? ¿Cómo es mi marca? O sea, todo el ejercicio. Presupuesto del experimento. ¿Esto cuánto se va a ir? ¿Cuánto estoy necesitando? Aquí es lograr que sea lo más costo eficiente posible, ¿cierto? Que sea lo más económico posible. Momento número 3, operación comercial. En la operación comercial hablamos de si es el caso de que ustedes deciden hacer actividades en campo, entonces hay que hacer las visitas comerciales, ¿cierto? Si no, es ya estar haciendo lo que digitalmente tengan que estar haciendo. La producción de contenidos, la publicación, las actividades digitales, lo que sea que ustedes generen para estimular el uso y el consumo. La oferta del producto, el seguimiento al prospecto y el acuerdo de cierre o venta, que aquí es un acuerdo o un cierre de venta sobre lo que ustedes estén interesados. Un acuerdo es que la persona decide registrarse, usar el producto y lo va a decir, y ustedes en el experimento dijeron que eran 3 meses gratis, yo qué sé, lo que establezcan ustedes. Y como cuarto momento, hablamos de entender ya y hacer este seguimiento. El comportamiento del indicador estrella, la valoración del impacto y si hay que replantear este, este modelo de negocio, si hay que replantear el alcance del negocio, el producto mínimo viable, los indicadores, aquí todo puede cambiar, o sea, todo puede cambiar. ¿Listo? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Cuéntenme. ¿Qué sensación les da esto? Esto algunos ya lo conocían, otros no. Esta transferencia que les estamos aquí dando,
cómo los deja ubicados en el momento de los desafíos que ahora van a enfrentar en cuanto a ir a campo. Me gustaría escucharlos, a ver qué tienen para decir. Voy a empezar a preguntar aquí al pinochazo. Aquí veo a Jan. Jan, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos? Está Jan Vargas y Jan Marín. Entonces, no, habla tú, Jan Vargas, y después Vale. ya Jan Marín que pueda complementar. Rara vez me encuentro un tocayo y mira, bueno, no, pues justo estaba por aquí pensando y rayando y sí, o sea, definitivamente es algo que no sabíamos, o por lo menos nosotros no sabemos cómo explorar el mercado. Nosotros ya tenemos cierta atracción y cierto volumen de clientes, pero la verdad que todos han sido de manera orgánica y principalmente por referidos. Nosotros iniciamos con un grupo muy pequeño como de personas cercanas que necesitaban nuestra solución y basado en eso la hicimos. Y Ujú. gracias a ese pequeño primer grupo, luego ganamos y ganamos referidos hasta el punto en el que estamos hoy. Pero abarcar mercado, ir hacia el mercado, no tenemos ni la menor idea cómo enfrentarlo, hacia qué camino tomar, qué herramientas usar. Y esto de los experimentos, pues no, a mí en lo personal me da un siguiente paso sobre hacia dónde tomarlo. Qué bien, que me parece importante lo que estás diciendo, es que si hay referidos es porque hay valor que se está percibiendo, ¿sí? Y eso es muy difícil de lograr cuando uno está empezando el negocio, cuando está empezando el producto. Entonces, aprovéchate y mira cómo aprendes de esos referidos. O sea, ¿por qué te gustó el producto? ¿Por qué lo recomendaste? Y empieza a través de esa recomendación y de ese referido a que esa sea una estrategia para que siga creciendo, porque no hay estrategia de marketing mejor para crecer que a través del referido. O sea, si es el mismo cliente el que vende por ti, te está ahorrando el costo de adquisición de cliente y además está diciendo que su experiencia de uso, no de consumo, porque el consumo es cuando tú le dices, oye, mira, te entrego esto y ya. Cuando él hace el onboarding del producto y después del onboarding ya empieza a tener esos escenarios de uso y de aquí y allá y empieza a adaptarse y aprende el producto, primero es muy difícil que se baje si lo aprende y si lo recomienda, está ya siéndote fiel, ya es un fan. Y ahí hay que aprender. Entonces, si me preguntas a mí, la experimentación que hagas tendrá que involucrar llegar a esos que ya son clientes que han referido tu producto a otros clientes y que te apoyes en ellos para masificar más lo que tengas que hacer. Es mi recomendación. Sí, total. Y coincide con la mentoría. Humberto Pareja nos decía justamente los que asistimos a la mentoría el viernes que Sí, como ya tenemos clientes, lo que tenemos que explorar es por qué usan el producto sí, y por qué lo recomiendan. exactamente. Hay una base importante. Y segundo, el canal de referidos es una fantasía, es tremendamente económico y eficiente, pero muy lento. Entonces, Depende de los estímulos que tú ya entregues, porque ahí tú podrías detonar unos estímulos que haga que haya un hábito que tú promuevas, que cada 2 meses haya nuevos referidos que te estén entregando y que tú les das beneficios. En que, por ejemplo, lo que te cuesta a ti conseguir un nuevo cliente, tú le puedes dar un porcentaje de eso en descuento al uso que él te paga mensualmente. Y ahí tú estimulas que no estás gastándote lo mismo para conseguir un cliente y el cliente está trayendo dos o tres y tú le das ese beneficio en descuento por uso, yo qué sé, o ya sea el modelo de monetización que tú establezcas o las funcionalidades que tú veas que él necesita. Y ahí él ya te ayuda y te entrega esos resultados en la periodicidad que tú estableces. Ahí es donde la estrategia sí funciona. Y es que tú sabiendo que él está contento con el producto, cómo configuras los tiempos para que en la interacción que tengas con ese que ya es cliente, él, él vea valor en que cada 2 meses, cada 3 meses te está dando un referido y tú le estás habilitando o le estás entregando pruebas o beneficios que tendrías que ver cómo defines, pero eso es una forma. sí, me hiciste acordar de los pines de lealtad de Comeva Sí, que va eso. acumulando cada que das un referido efectivo. Mm.
Eso, por ejemplo, funciona mucho. Sí, Cuando ya es fan el cliente. ¿Listo? sí, señor. Gracias por compartirlo. Jan Marín. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho súper bien. Bueno, ahí me han mencionado cosas muy, muy interesantes y muy chéveres y en el caso específico de nosotros, creo que a veces haciendo este tipo de experimentos es uno fácil de pronto poder encontrar usuarios tempranos que le ayuden a uno como a probar el producto porque pues además por lo general son usuarios gratuitos, entonces pues digamos perciben de manera muy parcial pues el valor que se le está dando, pero se queda Sí, en lo parcial. El tema es cómo pasamos de llevar esos usuarios gratuitos iniciales a usuarios que ya, a clientes que pagan como tal. Entonces creo que esta es una parte complicadita. El otro, el tema de los referidos, por lo general este tipo de experimentaciones, pues uno lo hace por los referidos y no necesariamente es por el valor que perciben del producto, sino precisamente porque estamos siendo referidos. Entonces al creer en el talento y ahí, por decirlo así, por palanca, pues digamos que de cierta manera le colabora a uno. Entonces entender sí, bien el tema de por qué lo usan es súper importante. Y el otro tema es, tú ahorita mencionabas un tema de A/B testing, por ejemplo, desde páginas de aterrizaje, que me imagino que ese tema lo vamos a ver el jueves, pero no sé si sí. puedes darnos un adelanto sobre eso, y es, en un mercado tan saturado de tantas soluciones, tú te pones a navegar en redes sociales y ves demasiadas soluciones de todo tipo, de gente intentando darte contenido, intentando Sí. dar cursos gratuitos, webinar, etcétera. ¿Cómo sobresalir y cómo tener un mensaje de venta tan potente que le ayude a uno realmente a llegar a la audiencia que uno le quiere llegar? Porque siento que de pronto antes funcionaba de manera más fácil, más rápida, hoy en día no es como tan así. Esa pregunta es compleja y fácil de responder, porque son dos cosas. Hay algo que se llama la economía de la atención, y la economía de la atención está dado por entender muy bien qué es lo que captura la atención de mi tipo de cliente. Y es que a través de los espacios que tú detones y de los escenarios a los que tú llegues, tú puedas empezar a entender por qué es que atiende tu cliente o tu potencial cliente. Por ejemplo, en tu solución hay algo muy importante que hay que considerar, y es que tú necesitas un activo complementario, así se llama. Y ese activo complementario es una comunidad en donde tú puedas permitir la fácil interacción. Y aquí está Juan Diego Castaño, por ejemplo, ¿sí? Que gestiona comunidades y que está en ese enfoque. ¿Cómo pueden sentarse a conversar y uno cómo puede nutrirse del otro? Porque los datos que los dos entregan, los datos que los dos generan le sirve al otro. Y eso es algo que hace parte de cómo empezar a estimular la atención. Tú necesitas un espacio en donde se detone la posibilidad y el interés de que yo tenga una relación y que genere un vínculo con alguien específico de una comunidad específica para unos intereses o intenciones de madurez que yo tengo. Y ahí es donde tú empiezas a generar esos contenidos y a estar en esos espacios, porque tu adoptador temprano es alguien que sabe que es importante que esté en una comunidad, por ejemplo. Entonces no es el profesional que dice que es tímido relacionarse al principio, porque te va a costar darte cuenta que genera valor. Ya de entrada tiene una barrera. Ya te doy la palabra, Juan Diego. Ya de entrada tiene una barrera que a ti no te sirve. Y es que pues es una persona tímida en lo que tú necesitas validar. Tú necesitas validar que inicialmente la solución que estás entregando permite que personas se conecten. Y más adelante, ¿cierto? Es que también conecta a personas que por su timidez sienten que no pueden acercarse a la persona con la que quieren conectar para aprender o para desarrollar su potencial profesional, lo que sea. Y entonces es parte de lo que en este momento, después de entender el problema, les toca empezar a analizar. Entonces les toca empezar a ver qué tipo de perfiles psicográficos son los que nos sirven. Me sirve la persona tímida que le cuesta ir a decir hola, mucho gusto soy, porque si ese es tu cliente ideal, nunca va a sacar la tarjeta a decir, oye, sigámonos conectando. O te sirve la persona que va y es abierta y es extrovertida y hola, mucho gusto, y yo, ¿cuál de los dos es tu perfil? ¿Y dónde lo encuentras? ¿Cuál es la tendencia de profesiones que están con ese tipo de aptitudes cuando estamos hablando de relacionamiento? Desde ahí ya va el análisis del escenario que vas a buscar para que tu solución tenga sentido. Listo. Para muchas gracias, Ulises. Con mucho gusto. Juan Diego, ¿cómo vas?
Hola, hola, súper bien. Sí, ya que nombres el tema de las comunidades y la validación, hay un libro muy bueno, El negocio del sentido de pertenencia, en donde justamente narraba en los años 80 que estaban los computadores negro con verde. Hay una líder de comunicaciones que trabajó en Apple y en otras grandes empresas tecnológicas que hace más de 40 años ellos sacaron un computador, no lo pegaron en el mercado y les tocó hablarse con los super fanáticos de Apple en esa época, en los años 80. Y todo eso lo hicieron digital y cuando lanzaron ese nuevo computador fue todo un éxito. Entonces realmente Imagínate. vale la pena no solamente validar cuando estamos iniciando, sino que cada vez que vayamos a lanzar nuevos El productos, nuevos producto, servicios, sí. es súper genial. Ah, Y otro sí. caso que también tiene unos añitos, Salesforce como CRM desde el año 2000 ha creado una comunidad increíble de millones de personas. Eso ha venido evolucionando y en Colombia no es tan fuerte, pero lo que es Brasil, Estados Unidos y unos países de Europa tienen millones de personas que se tatúan el nombre de Salesforce. Puede llegar Hotspot con las mejores funcionalidades, puede llegar otros CRM, CRD Station, otros. Ellos se van a enfocar en Salesforce porque les han ayudado en sus carreras profesionales como vendedores, como marketing o también ellos lo dicen como cambiadores, como trailblazers. Ok, Tienen esa palabra. sí. Entonces, súper chévere y hasta llegan con los datos a decir si una persona de la comunidad participa más de 20 eventos, puede dar hasta 12 retroalimentaciones de sus productos, 12 opiniones, que mejor dicho, esas opiniones cójanlas, míralas con lupa, revisen a ver si lo pueden aplicar, si no lo pueden aplicar, agradezcan a las personas que se tomaron el tiempo de generar ese grupo focal. Imagínense cuántos millones de dólares se ahorran con grupos focales y otro porque tienen gente fanática. Súper Claro. chévere, estos dos casos son increíbles y hay muchos casos más. Muchas gracias, Súper. Moisés. Ya apagó la cámara. Gracias, Michelle. No, no, quiero preguntarte, ¿tú cómo has pensado que sea tu escenario de experimentación con lo que estás haciendo? Porque además he visto, cuando estás hablando del tema de comunidades, que tienes muchas posibilidades de experimentar. Entonces, ¿hacia dónde estás pensando dirigir la experimentación? Listo. Ya le he mostrado dos veces a Gus, mentor, que vamos a pasar de conocimiento, el típico cursos, talleres, consultorías, asesorías o mentorías. Ah, Eso es lo que normalmente cada uno, o si queremos tomar un curso de coach, nos volvemos coach también. sí, eh, Pasarlo más como un plan profesional. Entonces tienes todo lo gratis, ya Moisés es usuario de lo gratis sin costo, pero también va a tener un diagnóstico profesional, va a tener un mapa, una ruta como gestor de comunidad, cómo lo puede aplicar en su rol en su día a día, va a tener una mentoría mensual y va a tener un descuento de un software de comunidades que venimos impulsando y también hay unos ingresos pasivos ahí porque lo promocionamos no tan de frente, pero lo que hemos hecho nos ha dado resultado. Y por el otro lado, el corporativo sería como esa comunidad como servicio, muy así, pero es muy enfocado en la necesidad de la organización. Es como si fuera una consultoría integral, pero lo vería más como comunidad como servicio. ok, ¿Cómo lo vamos a validar? Lo vamos a validar con un evento que va a ser el 26, 25 de julio, el jueves 25 de julio de 4 a 7 de la tarde en Bogotá, que un aliado Cámara de Comercio de Bogotá nos dijo, hey, armen allá el evento, entonces, y nos va a bien, colocar grandes jugadores, vamos a colocarlo de frente, evento así caliente, 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 y bueno, los que estén interesados me buscan después de esta conversación. Vamos a ver si así presencial vamos a tener esos primeros clientes, aunque ya lo hemos mostrado con otros clientes que le decimos, bueno, ¿quieres un taller? Listo. Un taller te incluye esto, pero también tenemos este plan corporativo. ¿Te interesa? Es como esos planes de gimnasio, ya uno decide si le va a sacar todo el jugo del mundo, se queda ya 8 horas al ujú, día en el gimnasio o simplemente lo pagó un mes y lo utilizó solamente un mes, ya es responsabilidad de ellos, pero también como startup buscamos que ellos también nos saquen a nosotros el jugo y que realmente cojan todo el valor. Entonces, vamos a ver si con ese experimento, yo sé que es muy soñado, muy todo, ojalá que una de esas entidades diga, hey, sí, hablemos, tú, listo, y ojalá sea interesante. listo. Es parte de lo que en el camino también te irás dando cuenta que se puede ajustar, que se puede definir. Ya ahí sabrás que es un tema de específicamente a quién invitas a esa, a que interactúe y cuál es la responsabilidad que esperas que tenga cada uno, porque que solo lleguen y estén ahí en el espacio, ¿no? O sea, cómo yo
me vuelvo activo en la comunidad y qué esperas que yo genere ahí como estímulo para lo que tú quieras validar. Es importante que eso se dé. Bueno, ¿quién más quiere contarnos su situación sobre esto, un poco lo que han pensado? Aquí veo a Cristian Fernández, Sebastián Camacho, César de Beloab, veo a Juan Felipe, Viviana, Adrián. ¿Quién quiere contarnos? Carolina, Edwin. ¿Quién nos quiere contar dudas em, o claridades que hayan tenido con esto que les hemos contado? Edwin, cuéntanos. Moisés, ¿qué tal? Hola a todos, compañeros. Bueno, les cuento. Nosotros hemos estado trabajando pues, en Progi como tal, como la herramienta, y hemos estado pues como haciendo algunas validaciones y entendiendo un poquito pues hacia dónde es que verdaderamente nos vamos a mover, quiénes son realmente como nuestros prospectos, pero paralelo a Progi hemos venido trabajando en una agente virtual, que es un robot, un chatbot, que Ujú. la idea es que acompañe en Progi a todo el proceso a las personas. Y curiosamente en la charla pasada en la mentoría con Humberto, tuvimos la oportunidad de presentar como la prueba de concepto de lo que queremos que sea esta herramienta. Ok. Y resultó ser como bastante interesante. De hecho, la herramienta lo que busca es precisamente ser un chatbot no que reciba a las personas, sino que vaya y las busque. Algo así como que reemplazando una Ok. encuesta para digamos, como que encontrar datos específicos, sino más bien como que "Hey, voy a tirar una entrevista", porque también me di cuenta que nosotros como emprendedores nos queda a veces muy difícil hacer eso y más hacerlo de forma masiva, ¿cierto? Entrevistar realmente a nuestros clientes potenciales uno a uno si queremos tener suficiente información. Mm. Entonces, este producto que lo tenemos casi listo, precisamente lo vamos a utilizar para validar la misma herramienta. O sea, ese es como el camino. De aquí a mañana estamos empezando una primera prueba piloto y, y esa es como la ruta. Vamos a ver si la misma herramienta se ayuda a validar ella misma. ¿Cuáles son los riesgos que tienes con esto? Cuéntame. ¿Los qué, perdón? Los riesgos o desafíos. Yo creo que más bien desafíos, porque primero lo que buscamos es que la herramienta funcione, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos con la misma herramienta entender a nuestros clientes potenciales, pues estamos validando que la herramienta ya funciona, por lo menos para nosotros, ¿cierto? Y si tenemos esos primeros clientes piloto y vemos que también les sirve la herramienta, entonces ahí ese sería como nuestro objetivo, lograr como que ambos ejercicios o ambos experimentos, que es lo que Mm. términos de experimentos, lo que queremos hacer. Primero, que nos sirva a nosotros y segundo, que le sirva a nuestros primeros clientes pilotos. ¿Listo? Ok. Muchas gracias, Edwin. Sebastián, tienes la mano levantada también. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros como equipo también con el pitch y todo lo que hemos también aprendido, nos Ujú. dimos cuenta que nuestro modelo o sea, la propuesta que teníamos, debíamos hacerle un cambio. Debíamos hacerle un cambio, nos sentamos, comenzamos a hacer como un sketch escrito, como lo que estabas diciendo acá, validando cuál era el valor que le íbamos a dar a nuestra idea o el experimento que estamos logrando y nos estamos dando cuenta con esto que también estás diciendo, que nos vamos a enfocar en una herramienta también como una prueba que queremos realizar, que es como una guía interactiva. Lo que le queremos lograr en este momento, nos vamos a enfocar en esa guía interactiva y lograr así generar luego como como una especie de búsqueda de información con las personas que pues nosotros estamos en Salento y siempre Ujú. hemos visto esta necesidad de los turistas que vienen para acá de encontrar más actividades que hacer y en general siempre ha sido como la problemática acá en Salento y eso mismo se mueve hacia el sentido. Ujú. Entonces vamos a enfocarnos en eso y vamos a delimitar nuestra propuesta hacia ahí y enfocando más el valor en ese sentido. Ahí quisiera preguntarte primero qué
qué quieres lograr al final con ese experimento y qué desafíos o restricciones sientes que tienes para que el experimento sea exitoso, sea como esperas que sea. Sí, pues mira, nosotros lo que queremos lograr con esto es exactamente lograr un producto mínimo viable, que sería pues, la idea principal en esto. Y segundo, lo Espérame. que, Ese producto mínimo viable, la pregunta, quiero aclarar más la pregunta. sí, Ese producto mínimo viable, ¿qué beneficio mínimo viable va a entregarle a tu potencial cliente? bueno, pues el potencial cliente como el beneficio que le entregaría sería como una manera más rápida de poder buscar formas de interactuar con el Quindío y con o con el paisajismo de acá de nuestro Quindío. Entonces, en esa guía interactiva, ellos encontrarían información de lugares nuevos, poco conocidos acá en el Quindío. Ujú. Ellos encontrarían esa información, también tendrían tips de cómo llegar de forma más económica, tips de cómo poder conocer zonas un poco y a su vez, pues añadido a eso, tener también aliados donde uno pueda, por medio del aplicativo, generar como una posibilidad de que ellos puedan ir a esas zonas y que las mismas personas que están aliadas a nuestro sistema puedan dar sus servicios. Estamos hablando de montañismo, estamos hablando de hiking, estamos hablando de coffee tours, en lugares donde realmente pues se necesitan conocer nuevos. Entonces, uno entraría y sería como una forma más rápida de poder como tener una posibilidad de hacer turismo en nuestro Quindío de una manera más rápida. Ujú. Digamos que uno prepare, mira, yo quiero hacer 3 actividades o tengo 3 días en el Quindío y quiero hacer unas buenas actividades, pero que no me quede sin el sinsabor que no conocí algo interesante, o que fui a un lugar y no me gustó, o que bueno, entonces esto le daría la oportunidad al turismo, tanto nacional como internacional, de poder conocer nuestro Quindío de una manera más, como más rápida y que también ellos vean como tips curiosos y cosas así que son importantes tener, que es lo que Listo. nosotros hemos visto, Sebas, hay sería eso. algo importante. Cuando empiezas a Sí, señor. contarme todas las características, eso ya no suena tan mínimo viable. O sea, es importante que Ok, digas cuáles son las una, dos o tres actividades que tú dices que es importante que tu producto mínimo viable entregue. Porque la ok, última parte del discurso ya son características que se pueden entregar y que hacen parte de esa experiencia que tendrás que diseñar cuando sepas listo. que esas dos o tres actividades sí pasan, sí se dan y lo vas madurando con el tiempo. O sea, ya es algo que con el mismo cliente y con los datos que vas aprendiendo vas a ir construyendo para que lo tengas Correcto. en cuenta. ¿Listo? Entonces Sí, ahí, que lo que quieres hacer, lo entiendo un poco en los espacios de mentoría, si da el tema de que coincidamos en la mentoría, pues seguiremos conversando. Y es, ¿cuál es cuáles son las dos o tres actividades primarias que ese cliente, que va a ser tu cliente ideal, necesita hacer en tu plataforma? ¿Y ok, cómo logras validar que esas dos o tres actividades se puedan multiplicar por 1000, ¿sí? Y que puedan perfecto. empezar a masificar ya que tu producto sea usado. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Eh, Listo, ya lo estoy apuntando acá y voy a tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias. Listo. No, hombre, Muchas es con gracias. mucho gusto. Aquí vi que Ansir escribió que se validan en el terreno dos elementos en 25 clientes como mínimo. ¿Nos quieres contar más, Ansir? ¿Estás por ahí? Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy bien. ¿Cómo vas? Bueno, bien, gracias a Dios y a todos. Bueno, sí, la realidad, pues nosotros como plataforma de turismo buscamos lógicamente validar cada una de las experiencias y cada uno de nuestros turistas en base a la responsabilidad que va a tener en el destino, ¿no? Porque eh,
pues lógicamente el destino es naturaleza y Ujú. por ser naturaleza pues es un ambiente vivo y pues lógicamente tenemos que eh, validar su actividad en base pues al compromiso del turismo responsable como tal. Ok. Ese es como el dato para nosotros. Nosotros, pues lógicamente tenemos doble compromiso, que tenemos que validar tanto el sector público como el sector privado, eh, porque esto es de alianzas. Y Ujú. y pues hay que validar lógicamente todas estas alianzas que hay que hacer, tanto a nivel de gobernanza como a través de la difusión y del impacto que nosotros podamos entregar a las comunidades también, ¿no? Es que de Ok. eso se trata. Entonces, tenemos que ejercer acciones para la medición tanto del beneficio específico que se aporte en cada uno de los viajes y, y pues buscamos lógicamente mejorar esa experiencia tanto del turista como del anfitrión como tal, porque pues en cierta forma uno de nuestros retos es preparar al anfitrión para que sea responsable tanto ambiental como ecológicamente. Allí tenemos que pues manejar una serie de mitigación de impactos ambientales, tanto negativos en la operación turística, para promover la contribución y la conservación de la restauración ambiental, ¿no? Que eso es Listo. parte Ahí yo que de, veo que es importante que consideres. sí, Hemos hablado, mm, hay, tu espectro de solución es amplio y es un poco la proyección del ideal de negocio que quieres entregar. Pero que también es muy importante que en ese espectro de solución tú empieces a identificar cuál es la relación importante que tu solución necesita mantener. No contigo, sino entre quién con quién. O sea, tú siendo una plataforma, el turista con quién se tiene que conectar. ¿El turista se va a conectar con la entidad pública o el turista se va a conectar con con el el anfitrión. establecimiento comercial que es ese anfitrión que lo va a atender? Entonces, como esa es tu relación primaria, ahí es donde tienes que resolver problemas, porque la entidad pública llega a complementar y a regular y a crear políticas y a generar estímulos que le permitan al anfitrión tener una mejor infraestructura o unos mejores elementos complementarios que les permita garantizar una buena experiencia turística. Pero eso Así es, pasa cuando tú diseñas la solución enfocado a esa relación entre el turista y el anfitrión con los servicios del anfitrión. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué vas a permitir que pase? ¿Tú vas a estimular qué? Tú vas a estimular que yo encuentre información más rápida, que yo me sienta más tranquilo, que me sienta seguro, que me entretenga más. O sea, ¿cuál es ese resultado que esa interacción que tú estás identificando va a generar? Y hacia allá enfocas el experimento de validación. Y cuando lo tengas claro, ese es el detonante y ese es el elemento sintético que tendrás que trabajar para que tu negocio crezca. Porque sin eso, sin esa unidad específica de interacción, tú no podrás hablar con la entidad pública. ¿No? Entonces, aquí quiero hacerte ver es que la entidad pública se vuelve un, un actor casi que de tercer nivel. Incluso es más importante en esta relación tu competencia que el mismo entidad pública, porque la entidad pública directamente contigo no tiene injerencia más allá de las acciones de inspección, vigilancia y control o de las actividades de habilitación que tenga que hacer en el territorio. Habilitación en cuanto a infraestructura y todo lo demás, que así como es contigo, es con todos. Entonces, teniendo ese comportamiento claro de lo que es cada actor, tu responsabilidad es enfocarte en que la relación entre el anfitrión y el turista se dé. Y ahí es donde tú vas a decir cuál es el valor que vas a estimular entre esos dos. Y eso es tu negocio.
Sí, señor, así es, Moisés. ¿Listo? Y hacia allá Muchas enfocar el gracias. experimento. ¿Listo? Entonces, Vale. es un poco, con mucho gusto, sugerirte que cuando lo estés contando no te enfoques en el Estado, la entidad pública, porque ya sabemos que al final ellos entran a habilitar territorio y entran a regularlo con sus acciones de inspección, vigilancia y control, con las diferentes entidades que se vinculen. ¿Listo? Entonces, tu foco diferenciador es qué va a pasar entre esos dos, entre el turista y el anfitrión, y hay muchas situaciones entre ellos dos, ¿cierto? Por ejemplo, TripAdvisor solo maneja el tema de recomendación y es de las más grandes plataformas que valoran al anfitrión solo a través de ejercicios de recomendación. Airbnb maneja las dos relaciones también, pero solo cuando el turista es un huésped, o sea, directamente hacia hotel. No se mete con restaurantes, por ejemplo. Y hay otra aplicación que se mete solo con restaurantes. Tú hacia dónde, o sea, cuál de los tipos de relación que hay entre ellos dos, tú vas a intervenir. ¿Cuál es la que te interesa significativamente abordar porque sientes que no está generando un buen impacto? Y ahí es donde está tu problema, ahí es donde están las alternativas de solución y ahí es donde está tu experimentación. ¿Listo? Sí, sí, turismo responsable y sostenibilidad, que es lo más importante y Ok, generado base a las comunidades. listo. Ujú, Bueno, muchas este tema gracias. con mucho gusto, este tema de los casos de uso no los mostré, después les puedo contar en otro espacio. Aquí me interesaba más era que ustedes me contaran qué percibieron de este espacio. Ya con esto podemos terminar para cerrarles para respetar el tiempo. Em, Nos veremos más adelante en alguna mentoría. Cualquier duda, tema que tengan, me cuentan. También está pendiente que les hagamos llegar la descripción de lo que pasa en esta fase. Entonces es algo que les llegará de aquí a mañana para que ya sepan y agendarlos en las demás actividades que se vienen, porque ya prontico, prontico será el pitch para seleccionar a los 10 que pasan a la siguiente fase. Entonces, dependerá de cómo argumenten un muy buen experimento, muchachos, ¿sí? Y lo que han aprendido a través de todo este ejercicio de problema. Entonces, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos veremos cuando nos veamos. Que estén muy Muchas bien. gracias. Bueno, chao. Gracias, hasta luego, gracias.